Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es jueves y tenemos una sesión de 1 hora que yo quería dedicar a contestar dudas que tengan sobre la práctica 4 que tienen que entregar mañana en la noche, ¿no? Entre mañana y pasado. Ok, entonces primero voy a compartir pantalla antes de que se me olvide. Muy bien. ¿Pueden verme y oírme bien? Ok, muy bien. Bueno, antes de nada voy a poner aquí la práctica 4 por si alguien no la tiene, me gustaría que apareciera aquí. Entonces esta es la práctica 4. Ok, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues díganme si tienen dudas con respecto a la práctica 4, por favor. Dime, Jesús. Te escucho muy bajito, pero sí. Lo único que no he oído es, tienes una duda, pero no sé en qué ejercicio. 6. Ajá. A ver. Eh, espera un momento, mira, yo creo que lo mejor, Jesús, es que primero tienes dudas sobre el ejercicio 6, entonces voy a comentar un poquito de qué va, antes que nada. Aquí dice ejercicio 6. El método Euler explícito, bien, se dedujo de 3 maneras distintas. Ahora lo que se pide es deducir de manera análoga, usando esos 3 enfoques, una variante del método Euler explícito que llamaremos método Euler explícito regresivo, por ejemplo, para resolver numéricamente el problema 3 con una malla uniforme. El problema 3 es un problema de valor final. La diferencia es que el dato, en lugar de tener un dato inicial que nos dice x en a igual a un cierto eta, ahora tenemos un dato final y entonces imponemos que x en b sea eta. Bien, entonces por lo que se pide, en lugar de ir resolviendo de A hasta B, hay que ir de B hasta A, hacia atrás. Por eso lo hemos llamado regresivo. Bien, entonces deducir el método, ver lo que sale y programarlo, ¿no? Básicamente, que es hacer una versión del método Euler explícito que hicimos, pero regresivo, que vaya, como digo, hacia atrás. Bien. Ok, entonces quizá, Jesús, lo mejor es que yo comparta pantalla, perdón, deje de compartir pantalla y la compartas tú y nos expliques cuál es tu duda, ¿vale? ¿Te parece bien, Jesús? Ok, entonces yo paro de compartir. ¿Puedes compartir tú la tuya y explicarnos? Ok, como tú quieras. Nada más trata de escribir, exacto, trata de escribirlo para que, porque el ruido, el sonido no lo podemos escuchar bien y además no se queda grabado por un defecto mío, ¿bien? Un problema técnico mío. Pero si lo escribes lo podemos ir viendo.
¿Bien? Y después de Jesús podemos, creo que Arturo también tenía una duda. Entonces, dices que tu idea es hacer eso. Un-1 es igual a un más h f de t sub n u sub n. Bueno, ¿qué es cada cosa, Jesús? ¿Puedes mover la hoja hacia tu izquierda? Es un poco más. Eso, vale. Entonces, u sub n es el aproximante en el nodo n. Entiendo, ¿no? En el nodo t sub n. Ok, dices que vamos al revés, por eso en lugar de aparecer un más 1 aparece un menos 1. Ajá. A la izquierda. No, a la izquierda, es que si no, no se ve, así. N va desde n y va bajando hasta 1. Eh, X, ahí no te entendí, lo último. Ajá, ok. No, así está bien, yo creo que así está bien, porque eh, como quieras, pero yo creo que así está bien. Sí, nada más me decías, estás definiendo, por lo tanto, para ser compatible con el dato final, definir u sub n mayúscula como eta, ¿no? ¿Puedes escribirlo para que se vea, por favor? U, u sub n mayúscula igual a eta. A ver, es que no se ve bien. Ok, vale, sí. A mí eso me parece perfecto. Y el n, pues ahora simplemente va de n mayúscula a hasta 1. Va bajando. Ajá, cuando n es igual a 1, entonces esa recurrencia te sirve para calcular u sub 0. Ok. Ok, tú dices que para deducir Euler explícito con un esquema de diferencias finitas se usó el esquema de diferencias finitas progresivas y para el implícito se usó el de regresivas. Y ahora tú lo que comentas es que piensas que es al revés. Para el Euler explícito regresivo se utiliza el de regresivas y para el Euler implícito regresivo se utilizará el de progresivas, ¿no? Ok. Sí, yo creo que eso es una buena idea porque si se fijan, vamos a las notas. Sí, espérame, vamos por partes, ¿no? Mira, qué bien. Aquí está justo el esquema, los esquemas de diferenciación de las derivadas. Entonces el de progresivas me va a relacionar u en t con u en t más h. Entonces todo depende de cómo definas el t, ¿no? Pero si la idea es que si tú defines el t como u sub n, entonces u t más h va a ser el u sub n más 1. Entonces aquí parece que lo que cuadra mejor es usar el de diferencias finitas regresivas que relaciona u en t con u en t menos h. Si definimos definimos t como el t sub n, digamos, entonces t sub n menos h es t sub n menos 1. Y entonces aquí nos aparecería u sub n y u sub n menos 1.
relacionando con la derivada en el punto n precisamente, que es la idea del método Euler explícito, ¿no? Utilizar el dato de la derivada que ya tenemos calculado, que en este caso sería en el t sub n, y lo que queremos calcular es en el anterior, en el t sub n menos 1. Entonces yo creo que vas por buen camino. Vale, ahora, ¿estás seguro de que la h que estás tomando es positiva? Eso es lo que a mí me estaba sonando raro. Claro, porque la idea es que tienes que bajar, digamos. De alguna manera, bueno, si la derivada es positiva, fíjate, si la derivada en el punto en el que has calculado último, o sea, en f en t sub n u sub n, es positiva, que la función, digamos, ahí es creciente, va hacia arriba, digamos, si yo tengo que moverme hacia la izquierda, hacia t sub n menos 1, entonces yo tengo que bajar, digamos, la intuición me dice que tengo que bajar. Entonces, si yo sumo h, que es positivo, por f en t sub n u sub n, pues lo que hago es subir. Lo que tienes que hacer es restarle. Intuitivamente, ¿no? Claro, los cálculos hay que hacerlos, pero intuitivamente tiene más sentido así. Dime, Jesús. Claro. De todas maneras, eso tienes que hacerlo analíticamente, utilizando, como hemos dicho, por ejemplo, el esquema de diferencias finitas regresivas, y te tiene que salir el signo adecuado. A ver, ¿puedes moverlo tantito a la izquierda? Eso, vale. Tú dices que x en t sub n es x en t sub n más 1 más... entonces ahora estás pivotando sobre n más 1, ¿no? Ten cuidado porque si aplicas Taylor en t sub n a... no, perdón, tienes razón, sí, perdona. Ok, así hasta orden 2 hay paras, y entonces esto es menos h por f en t sub n más 1, x en t sub n más 1, más h cuadrado, ajá, ok, bien, para un cierto epsilon n en el intervalo t sub n y t sub n más 1, sí, aunque quizá, Jesús, tal y como yo veo está correcto, pero yo creo que tendría más sentido para la notación que utilizaras t sub n y t sub n menos 1, pero vamos, ajá. Sí, para que sea coherente y luego te dé la recurrencia tal y como la tienes escrita en el otro lado. Pero vamos, que eso es peccata minuta. Lo importante que es el desarrollo, creo que está correcto. Entonces ahí se ve claramente que te sale el menos. Claro. Claro, ahora se utiliza el esquema regresivo porque la idea es que estamos yendo hacia atrás, entonces tiene sentido que sea ese el que... Pero fíjense, los dos dan la misma idea, el esquema de diferencias finitas progresivo y regresivo... perdón, si me dejas... Bueno, si no sale en el vídeo, pero en los dos esquemas de diferencias finitas progresivo y regresivo, la idea es que yo estoy tomando... u en el punto de la derecha menos u en el punto de la izquierda. Aquí tengo ut más h menos u de t, y aquí tengo u de t menos u de t menos h, y los dos dividido por h. La cosa es que este aproxima la derivada en el punto t, es decir, en el caso de progresivas es en el de la izquierda, en el punto de la izquierda, y en el caso de regresivas es en el punto de la derecha. Esa es la diferencia. Básicamente dan la misma idea, pero ahí está la diferencia. ¿Dónde estoy aproximando las derivadas? En t. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces en este caso lo que queremos es, como queremos que sea un método explícito, la derivada tiene que estar, tenemos que aproximar la derivada en el punto en el que tenemos de referencia, es decir, en el que ya tenemos calculado, que en este caso es el t sub n, para ir hacia el t sub n menos 1. Entonces, como queremos ir del t sub n al t sub n menos 1, tenemos que considerar esos dos nodos, y el t tiene que ser el de la derecha, y por lo tanto el que nos hace falta es el esquema de diferencias finitas regresivas. ¿Sí se entiende los demás? Ulises, Carmen, Arturo.
¿Se entiende esta idea? Ujú. Ok, muy bien, perfecto. Vale, sí, yo creo que va por buen camino, tienes que escribirlo bien, pero yo creo que esas ideas son correctas. Jesús. Vale, ¿tienes alguna duda más? Ok, lo que pregunta Jesús es, en el caso de que al evaluar la función para los métodos de Taylor necesitamos evaluar algunas derivadas parciales de la f. ¿Qué hacemos en el caso en el que la función que nos evalúa la f no nos dé también las derivadas parciales que necesitamos? En ese caso, como hacíamos con el método de Newton, las tenemos que aproximar numéricamente pues, con algún esquema de diferencias finitas, por ejemplo. La pregunta de Jesús es, bueno, en el esquema de Newton utilizamos un cierto h que tenía que ver con el intervalo AB, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque no hay ningún intervalo AB. Bueno, es una buena pregunta. Yo les propondría lo siguiente. Para aproximar esas derivadas parciales hay que utilizar un esquema de diferencias finitas en la variable en la que tú estés derivando, en la variable que define la derivada parcial, es decir, con respecto a la variable t, pues es... Entonces las demás hay que dejarlas fijas y entonces se hace la diferencia finita evaluando en puntos donde movemos nada más la t con un cierto paso para el esquema de diferencia finita. Si es en la variable x1, pues con respecto a x1 las demás se quedan quietas. Si es con respecto a x2, pues igual, así. ¿No? Que es, digamos, como se define en cálculo cuando uno ve las derivadas parciales, que son un caso particular de derivadas direccionales, es eso. Uno considera una función de una variable donde las demás las deja quietas en el punto en el que quiere calcular y entonces solo mueve esa variable. Y entonces, como tal, es una función de una variable, y entonces la derivada direccional básicamente es la derivada de esa función de esa variable. Y para aplicar el esquema de diferencias finitas para la derivada parcial, pues se hace exactamente eso. Se considera la función de varias variables, todas las demás se dejan quietas, evaluadas en el punto en el que uno quiere, y la variable de la que uno está tratando de derivar parcialmente, pues es la que mueve y es la que le suma h o le resta h según el esquema de diferencias finitas que uno quiera considerar. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto, chicos? Con Jesús yo creo que lo comenté y creo que lo vio. ¿Sí? Arturo, Ulises, ¿sí? Ajá, ajá, ya. Ok, bueno, lo que dice Arturo, porque no se queda grabado en el vídeo, lo repito. Lo que dice Arturo es que precisamente de eso era la duda que él quería preguntar. Él hizo un programa para calcular numéricamente estas derivadas parciales, en caso de ser necesario. Entonces tenía una duda porque aparecen ahí las FJ y entonces aparece otro índice, no sé si te entiendo bien. La f si es una función vectorial porque tengamos un sistema de EDOs en lugar de una EDO, entonces la f del lado derecho tendrá varias componentes f sub j. Entonces para calcular las derivadas parciales hay que calcular las respectivas derivadas parciales con respecto a cada una de las fj. Entonces se aplica para cada una de las fj en particular. Eso hay que tener cuidado cuando estamos escribiendo identidades, a veces son identidades escalares o también vectoriales y las escribimos del mismo modo, pero uno tiene que ser consciente de que son identidades vectoriales, entonces de que eso tiene componentes. Entonces, una función una función vectorial de varias variables, pues la derivada para escribir una derivada parcial tenemos que decir con respecto a qué variable derivamos y también con respecto qué componente derivamos, las dos cosas, ¿no? Entonces por eso nos sale una matriz de derivadas parciales, por ejemplo, para las derivadas primeras, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Entonces, pues según cómo se interprete en cada caso la identidad vectorial que tengas, en el caso de un sistema, pero sí tienes que hacer lo mismo para cada una de las FJ.
de las componentes de f. No sé si esa era la duda, Arturo. Ujú. Sí, pero para cada una de las FJ por separado, porque son derivadas parciales distintas. Claro. Sí, no es lo mismo la derivada parcial de f1 con respecto a x2 que la derivada parcial de f7 con respecto a x2. Son derivadas distintas. Aunque estoy derivando con respecto a la misma variable. Son derivadas distintas. ¿Vale? Entonces, en la fórmula de Taylor, cuando decimos derivada parcial de f con respecto a xj, si f es una función vectorial, en realidad lo que estoy diciendo es el vector, si quieres piénsalo como columna, de las componentes de f derivadas con respecto a xk, ¿no? No sé cómo había dicho. Pero son vectores, entonces en cada una va la derivada parcial de una componente, de cada una de las componentes. Son identidades vectoriales. ¿Sí se entiende, Arturo? Bueno, si quieres después lo vemos. Vamos a acabar con la duda de Jesús porque le dejamos aquí a medias. Entonces, la pregunta de Jesús iba, ya concreto, a qué paso se toma para discretizar la derivada, qué paso podemos tomar. Bueno, yo creo que una cosa que pueden hacer es, ahí no tienen ninguna referencia, porque en el caso del método de Newton teníamos un intervalo AB y entonces lo tomamos como referencia y dividíamos algo así, ¿no? Si quieren pueden tomar como h, vamos a ver, h se está moviendo, ajá, una referencia que pueden tomar es el h que están utilizando para el método, para ese paso. ¿Bien? Porque ¿qué otra referencia tienen? Está derivando f, desde luego para la parcial de f con respecto a t, pues el h yo creo que es algo que puede ser razonable. Y con respecto a las otras variables, que son las xj, y que dependen de los valores, pues no sé qué variable, qué h pueden tomar, puede ser el mismo, o quizá un h que pueden tomarse tendría que ver con la diferencia entre los valores de u sub n y u sub n más 1 o u sub n menos 1, según. Esa podría ser otra opción. Es decir, una diferencia entre los dos últimos valores de u que usaron. Porque fíjense que si calculamos una parcial de f con respecto a una de las variables xj, bien, entonces la x nada tiene que ver con la t. Es una función de t, pero se mueve, digamos, en otro espacio. Entonces, en el espacio del valor de la solución, no del dominio del tiempo. Entonces, pues uno tiene ahí, la única referencia que tiene pues son los valores de u que está tomando. ¿Sí? Entonces, si se tratan los valores de u cercanos, pues es que ahí la solución está muy cerquita y entonces pues ese paso sería razonable. Si los valores de u están más lejanos, pues entonces el paso le saldría más grande. Y lo que querría decir es que ahí la derivada parcial seguramente cambie mucho. ¿Bien? Entonces, a ver, déjenme... Ajá, sí, lo que dice Jesús es, sí, creo que es correcto, tiene que ser con el valor absoluto de las diferencias entre la un y la un-1 o la un y la un más 1, pero de la componente jésima, porque estamos derivando con respecto a la variable j. Cierto, si estás en el uso y quieres calcular el uso menos 1 todavía no lo tienes, pero lo que puedes hacer es tomar el anterior como referencia, o sea, los dos últimos que calculaste, pues. Ajá.
el n-1 y el n-2, si vas hacia la derecha, ¿no? Si es progresivo el método, y si es regresivo, pues al revés. Digamos, los dos últimos que calculaste. Y en el primer paso, que solo tienes uno, pues no puedes hacer nada. Tienes que poner el h que quieras como referencia, un h chiquito. 1/100 o lo que sea, pero es que no tiene ninguna otra referencia. No puedes sacarlo de ningún sitio. Salvo que me esté olvidando de algo, yo creo que no lo puedes sacar de ningún sitio. Entonces, pues tienes que poner uno a capón. Exacto. En el primero o en el último, ya sea progresivo o regresivo, pues no tiene ninguna referencia, entonces tienes que tomar un h el que sea, pero puesto arbitrariamente. A partir del tercero ya puedes tomar, sí, los otros dos como referencia, sí. Recordemos de la componente késima de los u's, teniendo en cuenta que estoy derivando con respecto a xk, ¿vale? Porque es lo que me estoy moviendo, digamos, en esa dirección. Yo de hecho pondría, para evitar que el paso de todas maneras no salga demasiado grande, yo pondría el mínimo entre eso que estamos diciendo y un valor de referencia, para evitar que si ese número sale muy grande, pues el h me salga demasiado grande. Entonces sería el mínimo entre eso y qué sé yo, una centésima, por ejemplo. ¿Sí se ve? Ajá. Sí, y con eso te aseguras de que como poco el h vas a tomar va a ser 1/100, digamos. ¿Sí se entiende, Jesús? Ok, muy bien. Pues si quieres puedes, si no tienes más dudas, Jesús, ¿tienes alguna duda más? Ok, vale. Pues si te parece puedes dejar de compartir pantalla o ya lo... Ah, vale, ok, entonces a ver, voy a compartir pantalla yo. Ok, lo único que ocurre ahora es, a ver si moviéndome me enfoca a mí. Nada, te está enfocando a ti, Jesús. Entonces, para que regrese, ¿te importaría salir y volver a entrar, Jesús, a la llamada? Gracias. A ver, entonces sale Jesús. Ok, ahora ya me pueden ver otra vez. Y ahora Jesús se... Dime, Ulises. Ok. Bueno, Arturo, ¿tienes alguna duda más o que no sé si quedó pendiente la anterior? Sí, dime, Arturo. Ajá, vamos a ver. Vamos aquí a los apuntes y vamos a, si les parece, a los métodos de Taylor. Bien, aquí. Entonces, ¿qué pasa en el caso d mayor que uno? A ver, aquí, en dimensión d, ¿no? Entonces, sirve igual para el caso de igual a uno, pero el caso de igual a uno ya se hizo aquí aparte. Entonces tenemos un sistema y por lo tanto d es mayor que uno, suponemos, ¿no? Entonces x es un vector con componentes xj, la f es una función vectorial con componentes fj, y entonces lo que estamos diciendo aquí es, vamos a ver, vamos a tomar el pizarrón, bueno, este es el PDF, perdón, aquí, a ver, si quiere, híjole, me la abrió con el blog de notas.
Ya está. Bueno, no sé si en algún momento vimos el ejemplo de Taylor, ¿no? Aquí teníamos, aquí polinomio de Taylor, fíjense, el polinomio de Taylor vectorial, lo que queremos decir es esto de aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a retomarlo con el método de Taylor. Entonces, vamos a poner la fecha de hoy. Entonces hoy es jueves 12. Y mañana es viernes 13, que es día de suerte. Entonces, jueves 12. Entonces, consideramos, pues, bueno, lo teníamos aquí, ¿no? El método Taylor de orden 2 con D, el método de Taylor de orden 2, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo más sencillo, con D mayor que 1. Entonces, vamos a ver. Lo primero que tenemos es, bueno, la derivada, a ver, la solución tiene componentes x igual a xj para j desde 1 hasta d. Y la función del lado derecho es vectorial, una función vectorial, y tiene componentes f igual a unas ciertas fj. Igual, de la misma manera. No sé si lo estén viendo bien, quizá ¿dónde se pone aquí el tamaño de letra? Configuración, no. Cambiar el tipo. Aquí. A ver, le voy a poner quizá 14. ¿Se ve mejor? Uy, esto me lo... yo creo que esto no es lo que yo quería. Porque lo que se hizo grande fue esto de aquí, pero no esto. ¿Cómo se cambia el tamaño de letra del editor? Ver. No, aquí no. No, aquí tampoco. No, no, solo me estoy moviendo por la pantalla. Ajá, no, así no funciona. A ver, control más. No, pero eso me está cambiando el zoom del visor de PDF, pero no de esto de aquí. Bueno, para el próximo día lo averiguo. No sé. Esto no. No, eso tampoco es. Bueno, no importa. Espero que lo puedan ver bien. Chapter section. Tiny, small, large. No, pero esto son otras cosas. Bueno, ya averiguaré cómo se configura este editor. En cualquier caso. Entonces la f tiene componentes también fj. Entonces el pseudo se escribe, ¿no? Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, se escribe como x' de t igual a f de t x de t. ¿Bien? Ok. Desarrollando, esto quiere decir que yo tengo un vector x' de t, que en realidad es un vector, lo voy a poner así desarrollado,
vector columna para que se vea mejor. Y entonces esto es x sub 1 prima de t, la primera componente. Ahora esto creo que se puede poner con un v dot, a ver si así queda, hasta x de prima de t. Y esto es igual, voy a ver si esto funciona. Ya me borró la barrita esta cosa. Y aquí me puso esto. A ver ahora. Perfecto. Bien. A ver, las notas las voy a poner aquí para que no se me encimen las cosas. Y aquí voy a abrir esto que estamos escribiendo. Bien. Entonces la derivada la podemos escribir así, en forma de vector columna. Y eso es igual a otro vector columna, que es f de t x de t. X de t, ¿no? Entonces, desarrollado aquí, lo que hay que poner es f sub 1 de t, x sub 1 de t, coma, l dots, x sub d de t. ¿Bien? Entonces, copio esto para no escribir todo. Y aquí es f sub d, ¿vale? A ver. Entonces, vectorialmente lo que estamos diciendo con el sistema de EDOS es esto de aquí. ¿Sí se ve? Donde aquí tenemos pues, las componentes fj de f, y aquí las componentes de x, sus derivadas. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí, Arturo? Ok, vale. Ahora, el método de Taylor nos dice que derivar x segunda, pues hay que derivar con respecto a todas las variables, ¿no? Y utilizar aquí la regla de la cadena. Entonces vamos a hacer eso. Derivando las EDO se obtiene pues x segunda de t es igual a, bueno, primero hay que derivar la f con respecto a la variable t, ¿no? Y se evalúa igual en t x de t, ok, más, y ahora tenemos una suma, porque tenemos las j variables, de la parcial de f con respecto a la variable x sub j. No sé si estoy poniendo x o y para x, está bien, es un abuso de notación, pero creo que se entiende. En t x de t, bien, multiplicado por, voy a pasar esto a otro lado, multiplicado por la derivada de xj de t, ¿no? Aquí tenemos. Pero la derivada de xj, la derivada de la xj en t es por la ecuación diferencial, o por las ecuaciones diferenciales, la fj en tx de t. Entonces aquí hay que poner la fj en tx de t. Vale. ¿Sí me siguen? Ok. Vale. Vamos igual a desarrollarlo. Desarrollando, esto quiere decir exactamente lo mismo. Bien. A ver, bueno, voy a copiar. Vamos a ver la x segunda, voy a utilizar este pedazo de código y aquí este pedazo de código. Vale.
Entonces, a ver. Bueno, de hecho voy a sustituirlo porque si no se va a quedar demasiado largo. Entonces aquí tengo las derivadas segundas, ok, de la x. Entonces ahora lo que tengo es el mismo vector pero con las parciales de f con respecto a t. Entonces tengo que poner esto aquí, f1 es la parcial de f1 con respecto a t en este t lo borro y queda eso. Y aquí es la parcial de f sub d con respecto a t. Vale, y ahora tengo que sumar. Entonces tengo aquí esto afuera, tengo que poner aquí la suma, ahora tengo que poner el vector. Entonces voy a aprovechar igual este trozo de código y lo voy a modificar. Entonces lo que tengo son la parcial de f con respecto a xj. Entonces aquí es la parcial de f1 con respecto a xj, y aquí igual con respecto a xj. Bueno, espero que esté bien evaluado igual en estos puntos. Aquí hay algo raro o está todo bien. No, es que aquí no borré esto, eso es lo que está mal aquí. Ya, en el segundo no lo borré, el argumento ese antiguo. Y ahora hay que multiplicarlo por aquí, por esto. Entonces aquí hay que multiplicar por el FJ, la FJ en t x de t. Ahora modifico el argumento y aquí igual por la FJ en ese argumento que lo estamos poniendo para que quede todo desarrollado, aunque a lo mejor va a ocupar mucho. Si no, ahora lo pongo en varias líneas y asunto resuelto. Bueno, vamos a ver si está bien. A ver, entonces puesto como vectores columna. Entonces esta identidad de aquí es exactamente la misma que esta de aquí, pero desarrollada. Entonces el vector x segunda es este vector con las segundas derivadas de las componentes xj. La parcial de f con respecto a t, realmente esto no es una derivada parcial, lo que está representando esto de aquí es este vector columna de aquí, que son las parciales de las f sub k, si quieren, con respecto a la variable t, ok, más la suma j desde 1 hasta d de esta derivada parcial de aquí, que es un vector, y este de aquí, el fj, es el mismo, no depende de la fila que yo tengo. De hecho, este, si quieren, se puede sacar fuera. Vamos a sacarlo fuera para enfatizar que es un escalar. Entonces esto se queda aquí, esto lo vamos a quitar, ok, y lo voy a poner aquí delante. Solo que quito esto de aquí y lo pongo aquí. Vale, para enfatizar que eso es un escalar. Entonces, a ver qué les parece. Este FJ de aquí es un escalar, es la componente jésima, tengo j es el índice de la suma, y aquí tengo el vector con las derivadas con respecto a xj de la f, pero no, de la f, ¿qué quiere decir? De las componentes de la f. Entonces realmente eso es lo que me está diciendo esa expresión, esa ecuación vectorial. ¿Sí se ve, chicos? ¿Se ve, Arturo? ¿Los demás? Vale, entonces ahora escribimos el desarrollo de Taylor, ¿no? Ok, entonces a ver, ahora haciendo el desarrollo de Taylor queda bueno, lo voy a hacer con un cierto punto T y luego con los puntos que ustedes ven, ¿no? Entonces yo tengo
vamos a considerar un punto T y un punto S. Entonces yo tengo x de T es igual a x de S más h por la primera derivada, ¿no? Ahora vamos a ver, considerando dos puntos T y S, definiendo h como T menos S, bueno, y definiendo, vale, haciendo el desarrollo de Taylor queda h por la primera derivada en el punto S, que es con respecto al que estoy pivotando, más la segunda derivada en S con dividido por 2 por h cuadrado. A ver, esto lo voy a poner, aquí voy a poner h al cuadrado, joder, aquí, y aquí pongo x segunda, ¿no? Y luego el resto de orden 3. El resto de orden 3, como nos va a dar igual, déjenme ponerlo como un R3 y ya está, ¿no? Porque ya bastante tenemos. Bien. Ahora, utilizando las E2, eso quiere decir que esto es x en S más h por x', pero x' en S es f de S, x de S, ¿vale? Más, y ahora es esta fracción, este cociente, mejor dicho, que es h cuadrado medios, bien, por x segunda de S. Y ahora x segunda de S, al igual que para x' utilizamos la E2, para x segunda es para lo que calculamos todo esto de aquí. Entonces x segunda, aquí vamos a poner unos paréntesis, y aquí vamos a copiar x segunda, que lo tenemos aquí, sin desarrollar. Luego después lo desarrollamos. A ver qué les parece. Bueno, y ahora queda el resto. Pongo simplemente R3, no sé si R3 o R2 como lo estoy anotando. Bueno, así se queda. Bueno, a ver qué les parece. Aquí. Bien, aquí me falta un igual. Déjame ponerlo para que quede bien escrito, si no luego se me olvida. Entonces desarrollamos por Taylor, bien, hasta orden 2. Entonces pivotando sobre el punto S y evaluamos en un punto T. Entonces eso nos dice que con h igual a t menos s, x de t es igual a x de s más h por x' de s más h cuadrado medios x segunda de s más un cierto resto, ¿no? En un cierto punto entre t y s. Tiene que ver con la tercera derivada de x. Bueno, eso es x de s más h por esta x' de s, utilizando el sistema, es f en s x de s, y ahora h cuadrado medios por la segunda derivada de s. Y la segunda derivada de s, pues derivamos el sistema y nos quedó esto de aquí, utilizando la regla de la cadena. Entonces eso es lo que hemos puesto aquí. Y luego el resto. ¿Me siguen hasta aquí? Dime, Jesús, ahora sí que no te oigo nada. Lo siento, no te puedes acercarte más o... la última igualdad, ¿qué ocurre con qué? Perdón, tienes razón, esto hay que evaluarlo, es que como lo copié de aquí y lo tenía con T, pero sí, todo esto hay que evaluarlo en S. Gracias por... a ver, que cambio esto, no sé si era eso lo que me estabas diciendo, pero qué bueno que me lo... Aquí. Sí, voy, Jesús, voy a ver que quede bien escrito. SX de S. Ajá. ¿Que por qué se evalúa en S? Porque al desarrollar por Taylor estoy pivotando sobre el punto S y evaluando en T.
Entonces la t solo aparece en estos h de manera implícita. Bien. Y, o sea, aquí está h porque aquí aparecerían potencias de t menos s. Y entonces estoy calculando Taylor alrededor del punto s. Entonces todas estas derivadas se tienen que evaluar en el punto s. T es s más h, claro. Aquí, si tú despejas aquí la t, te queda s más h. ¿Vale? ¿Perdón? No te oí bien. Ah, claro, por eso cambié la S, porque todo este paréntesis de aquí es X segunda de S. Entonces, yo lo tomé de aquí, pero aquí lo tenía con T, entonces lo tuve que poner en S. Eso se me olvidó hacer. ¿Sí se ve? Ok, vale. Entonces, por Taylor tenemos esto de aquí. ¿Sí me siguen todos antes de continuar? ¿Están de acuerdo con esa fórmula de Taylor? Vale. Ahora simplemente lo vamos a escribir vectorialmente, ¿vale? Es decir, desarrollando los vectores, como hemos hecho antes. Entonces, a ver si soy capaz. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Desarrollando lo que se tiene es... Entonces, todas estas palabras que estoy utilizando de desarrollando, esto quiere decir, o desarrollando lo que se tiene es, quiere decir que no estoy haciendo ningún razonamiento más. Simplemente estoy reescribiendo lo que se tiene, que es una identidad vectorial, desarrollándolo como vectores columna para que se vean que son vectores. Nada más, pero estoy escribiendo exactamente lo mismo. No estoy haciendo ningún razonamiento más. Entonces, lo que tengo es primero x de t. Entonces, pues x de t, a ver. ¿Dónde puedo agarrar que me sirva? Aquí. Vale. Entonces, yo tengo aquí. Tengo que poner x de t. Entonces, borro las primas estas. Y es en t. Igual. Voy a ponerlo así para localizarlo mejor. Ahora tengo que poner x en s. Entonces, exactamente lo mismo. Borro las primas, pero tengo que poner s. Más h por la f en s x de s. O sea, aquí voy a poner la f sub 1 en s, coma. Déjenme que ahora no desarrolle la x porque si no esto se va a alargar demasiado y no se va a ver nada. Entonces lo voy a poner simplemente sx de s. ¿Vale? Ya tenemos ese término. Ahora más h cuadrado medios. Obviamente esto ya no me va a caber, pero bueno, ahora lo paso a otra línea y listo. Tengo que poner ese paréntesis así, y voy a poner el resto ahora porque si no luego se me va a olvidar. Vale, y ahora aquí tengo que poner de hecho puedo utilizar esta parte porque era eso, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde está el h cuadrado medios? Aquí voy a acabar la ecuación y abro otra. Vale, entonces aquí yo puedo utilizar esto que tenía aquí desarrollado, solo que en sx de s. Entonces voy a agarrar todo esto tal cual está y lo pongo aquí y tengo que poner en lugar de t s en los argumentos. La derivada no, porque eso indica nada más derivada. S, aquí déjeme poner, como he dicho, nada más x de s para que esto no ocupe tanto. Ok. Y aquí tengo que poner también s, x de s. Y aquí igual s, x de s.
Bueno, a ver si no me he equivocado. Ah, vale, es una desgracia, pero se me cambió de página. Entonces, vamos a ver. Si quieren, nada más para efectos de que no se, de poder verlo ahora, lo que voy a hacer es poner un new page por aquí. Por ejemplo, bueno, esto ya lo habíamos visto. Aquí, en este ahora, voy a poner aquí un new page que luego quito para que se vea todo en la misma página. Bien, para que ahora se pueda visualizar mejor. Bien, aquí. Entonces, este era el desarrollo de Taylor y ahora lo escribimos vectorialmente, ¿no? Como vectores. Entonces, el vector x de t es este vector, el vector x de s igual, el vector x de s es este vector, más h por x' de s, bueno, perdón, estoy aquí, más h por f de s x de s, entonces aquí tengo el h, aquí tengo ese vector, más h cuadrado medios por todo esto de aquí. Todo esto de aquí, quizá para que se vea mejor, para que no se confunda con las matrices, en lugar de poner un paréntesis voy a poner un corchete. Y así creo que se puede visualizar mejor. Entonces h cuadrado medios por todo este corchete, y ese corchete es lo de antes. La derivada de f con respecto a t, en s x de s, más la suma en j desde 1 hasta d, de fj en s x de s, por el vector de derivadas de las componentes de f con respecto a xj en s x de s, más el resto de orden 3. ¿Bien? Entonces esta ecuación, este desarrollo de Taylor escrito vectorialmente quiere decir esto de aquí. ¿Bien? Si lo prefieren, porque esto, a ver, esto lo podríamos haber, de hecho, vamos a desarrollarlo más, fíjense, porque esto nos dejamos aquí de otra forma. Esto se puede reescribir como, vale, entonces voy a agarrar esto y lo voy a poner todo en un vector. Van a ver. Bueno, el primero queda como estaba y ahora el segundo, aquí tengo estas derivadas parciales y entonces aquí voy a poner esto aquí y esta primera. Esta la corto de aquí, ya no me hace falta. Y la pongo aquí. Bien. V2 y ahora tengo esta y aquí tengo que añadir, y lo que tengo que añadir es cuidado porque aquí me falta un más. Aquí ya lo he puesto. Pongo esto aquí y ahora aquí me queda esta otra y ya todo esto de aquí es basura hasta aquí. Vale, a ver si no me he equivocado. Entonces fíjense, la segunda derivada que teníamos la escribimos así, o si quieren escrito todo como un vector, pues es esto, nada más. Simplemente puse estas de aquí. Ahora la suma, aquí está, con la FJ delante y las parciales de F, cada una la que va. Si se ve, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. ¿Correcto? ¿Sí? Vale. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro. No sé si quito esto, me cambia. No, lo voy a dejar. Para que no haga cosas raras. Vale. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí. A ver, voy a copiar esto. Nada más que aquí ahora hay que copiar. Bueno, a ver, voy a ver cómo le hago. Bueno, yo lo que tengo es eso de ahí. Voy a escribir como esto de aquí. Entonces, a ver, este vector se queda igual y aquí es donde tengo que modificar. ¿Bien? Bueno, con paciencia lo conseguiremos.
vamos a ver. Lo primero que tengo que poner es este de aquí. Lo voy a cortar. Y entonces eso va aquí. Y también aquí. A ver, lo estoy haciendo bien. No, con cuidado, a ver, porque aquí tenía el F1, ya lo estoy cambiando. Es aquí. Es este el que tengo que cambiar. De hecho, ya he puesto el h cuadrado medios. ¿Tengo espacio? No, ese espacio va afuera. Entonces tengo que poner este h aquí y también aquí. Y ahora tengo que poner esto aquí, ok, y este aquí, y ya todo esto es basura. ¿Dónde era? Aquí. Vale. Y ahora h cuadrado medios, ahí van más cosas, y las cosas que van son estas de aquí. Tengo que poner el h cuadrado medio, ya lo puse, y ahora hay que abrir un corchete. Entonces abro corchete aquí y aquí. Cierro corchete aquí y aquí. ¿Qué más? La suma. No, primero va esta. La parcial de F1 con respecto a t. Va aquí. Y esto de aquí. Y esto ya es basura. Va aquí. Vale. Y ahora la suma por la FJ, que es la misma para todos. Así que esto lo corto y eso lo tengo que poner aquí. Esto lo puedo poner así. Y aquí. Y ahora esta va en el primero. Ok. Y esta va en el segundo. Y esto que me queda aquí es basura. Bueno, menos el R3, que lo tengo que poner en cada uno de ellos. Aquí más R3, espacio, voy a ponerlo así. Y aquí, right, más R3, un espacio y ya termino. Y aquí termino con eso. Bueno, crucen los dedos. Vale, perfecto. Vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Entonces, esta identidad de aquí, reescrita, queda como x en t, que es este vector, es igual a todo este vector, que es la primera, las componentes de x en s, aquí están. Después, h por las componentes de f en s, x de s, aquí está. Más h cuadrado medios por esos corchetes. Y estos corchetes son la parcial de la componente correspondiente de f con respecto a t en s, x de s, que son estas de aquí, bien, más la suma para j desde 1 hasta d de fj en s, aquí lo tenemos, por la parcial de la correspondiente componente de f con respecto a xj en s, aquí está, más r3. ¿Bien? Cuidado, porque este r3 hay que tener cuidado con este residuo, porque este es un residuo vectorial. Entonces, en cada componente, este R3 es un R3, vamos a ver, vamos a desarrollarlo. Aquí, desarrollado, yo tengo este R3, lo podemos poner para que quede claro lo que es. Bien. A ver, voy a agarrar
por ejemplo, esto de aquí. Entonces, en este R3, lo que yo tengo aquí es un... bueno, la dependencia ante la voy a quitar, pero obviamente depende de T, R31, y aquí voy a poner hasta R3D, pues son componentes. Ok. Y entonces ahora aquí lo que tengo que poner es aquí R31 y ahí llega hasta R3D. Vale, a ver si se ve ahora. Bien. Este R3 es un vector donde no son constantes, para cada componente tengo una expresión distinta. ¿Por qué? Porque son derivadas de ¿quién? Este R3 involucra una derivada tercera de X en puntos distintos. La derivada tercera de X, para empezar, son pues eso, son... ¿dónde está? Las derivadas de... por ejemplo, en este. La derivada tercera será la derivada tercera de cada una de las componentes. Pero es que además el punto donde estoy evaluando no es T, no es S, es un punto intermedio sí entre T y S. Pero para cada J, para cada componente, yo tengo un sí sub J, un punto distinto, además. O sea que son funciones distintas, porque son derivada tercera de la Jésima componente de X, o de la Yésima, la que quieran, en un punto sí sub I, que depende además de la fila en la que estamos. ¿Vale? Entonces no lo quiero detallar, pero son componentes distintas. ¿Sí se ve? Obviamente con un h cubo dividido por 3 factorial, pero bueno, eso por descontado. ¿Vale? El residuo es la fórmula de Taylor, pero vectorial. Ok, entonces finalmente lo que nos quedó es, desarrollando la fórmula de Taylor, pues esto de aquí, en un punto S y un punto T, o si quieren, esto, ¿no? Escrito todo en un vector gigantesco. Vale. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende, Arturo? Ok. Bueno, Arturo y los demás. No sé si esto resuelve, Arturo, la duda que tenías. Bien. Mira, la duda cuando tengan identidades vectoriales y no tengan claro lo que es, simplemente desarrollenlo con mucho cuidado. Esto es tener paciencia y hacerlo con cuidado para no equivocarte, porque si te equivocas luego vas a estar mareándote hasta que te des cuenta de dónde te equivocaste. Entonces háganlo con paciencia, lo escriben, lo desarrollan con vectores en una hoja de papel grande, lo escriben y lo van a ver. Yo lo hago ahora en la computadora porque, bueno, pues para que quede bien para la clase. Pero también podría escribirlo en papel y ponerlo así, pero pues creo que en text sale mejor, aunque me tarde un poquito más. Queda bien escrito. Entonces, dime, Jesús. Perdón, es que no te escuché lo del principio, Jesús. Luego ya te oí mejor. ¿Puedes repetirme? Jesús, ahora sí no te oigo nada. Sí. Para programar el método de Taylor, pues como yo les digo ahí, primero, el programa puede suponer que la función que evalúa la f y también te regresa los valores en el punto que tú le hayas dado, tx, la f y las derivadas de f.
por lo menos las derivadas parciales de orden uno. Bien, que obviamente, como ven, lo puede regresar utilizando vectores y matrices, ¿no? Lo puede... Sí, sería. Son, tal y como lo hemos escrito, para las derivadas parciales ustedes podrían utilizar una matriz que tuviera d filas por d más 1 columnas. Bueno, sí, lo que pasa es que yo pienso que es mejor que regrese en un primer argumento la f y en un segundo argumento la matriz con las derivadas de orden 1, separado. Yo lo haría así. Entonces, primero que la f devuelva un primer vector con la evaluación de la f, que es un vector de tamaño d por 1, y en un segundo argumento con una matriz con las primeras derivadas parciales que tendría tamaño d por d más 1. Porque tengo... estoy considerando, tal y como lo tengo escrito, que las filas corresponden a las componentes de f y las columnas, como se suele escribir, las columnas corresponden a las derivadas con respecto a cierta variable. Entonces, tal y como lo estoy diciendo yo, son d por d más 1. La primera fila es de la f1, las derivadas de f1, la segunda de la f2 y la décima fila las derivadas de f sub d. La primera columna son las derivadas con respecto a t, la segunda columna las derivadas con respecto a x1 y la d más 1 ésima columna las derivadas con respecto a xd. Serían d filas por d más 1 columnas. Yo creo, normalmente se suele escribir así, Jesús, lo puedes poner como quieras, pero estás poniendo la traspuesta de la que digo yo. Pero yo creo que no, tradicionalmente como se escribe es poniendo como filas los gradientes de las componentes de la f. Los gradientes de las componentes de la f, o sea, de las fj. La matriz jacobiana, vamos. ¿Vale? Las columnas serían, a ver, todas son parciales. Las columnas quiere decir todas las derivadas de todas las componentes de f con respecto a una variable en concreto. Eso serían las columnas. La primera es con la derivada con respecto a t, la segunda, como digo, con respecto a x1 y la última con respecto a la variable xd. ¿Vale? Entonces eso, dos cosas. Primero, se puede presuponer que al evaluar la f también te devuelve la matriz jacobiana de las derivadas en ese punto, porque pues ya tú lo hayas hecho analíticamente y escribes ahí las fórmulas y el programa te lo calcula de la función que llama a la f. Y si no, pues te tiene que hacer numéricamente la matriz jacobiana en ese punto, como hemos dicho. Por eso hacer un programita con un par de bucles. Un bucle para la componente de f, otro bucle para la componente, para la variable, y hacer esquemas numéricos, utilizando, llamando a la función que te evalúa la f. Utilizas en cada caso, utilizas el paso adecuado. En tiempo puedes utilizar el h que estás utilizando, por ejemplo, y para las derivadas con respecto a una variable espacial, con respecto a una variable xj, pues puedes utilizar, como hemos dicho, las referencias que poníamos antes para el paso, ¿no? La diferencia entre los us-n anteriores, el mínimo entre eso y un valor de referencia. Por ejemplo, otra cosa no tienes. ¿Sí se ve? Conceptualmente no es tan complicado, es aclararse un poco con esos conceptos que son de cálculo y de cálculo, y también de cómo se utilizan las diferencias finitas para aproximar derivadas parciales. Pero si tú tienes en cuenta que una derivada parcial es una derivada usual de una función de una variable, donde sabes cuál es la función de una variable, es la fj con respecto a una xk, y las demás
los demás argumentos se quedan quietos en el punto en el que lo estás calculando. Y ya está. Entonces, pues, sabiendo eso, pues se utiliza el esquema de diferencias finitas que quieran para aproximar la derivada y ya. ¿Sí se ve? Nada más vean cuál tienen que utilizar de acuerdo a los datos, digamos, que tienen. Si les interesa progresivas o regresivas. Sí, pero teniendo en cuenta de si es un problema de valor inicial o de valor final, pues si vas para un lado o para el otro. Creo que para el método de Taylor se estaba pidiendo... ¿Cuál era? El ejercicio de Taylor. Aquí. Este es para... Ah, pero es Taylor para regresivo, para un problema de valor... No. ¿Qué es lo que estoy pidiendo aquí? Ah, para una malla, esto es para una malla que no sea uniforme, ¿no? Vale, bueno, pues entonces ahí lo tienen. Entonces es hacia adelante, un problema de valores iniciales, pero con una malla. Pero lo de la malla, como ven, es simplemente ir cambiando el paso en cada iteración. No es un paso, no es el mismo paso para todos. No sé si hay una función para generar mallas aleatorias, pero sí se me ocurre una forma muy sencilla de hacerlo, que es con la función run tú puedes generar números aleatorios entre 0 y 1 con distribución uniforme, ¿no? ¿Perdón? Sí, pero bueno, fíjate, tú puedes hacer lo siguiente. Yo empiezo en 0, genero un número aleatorio, ese es el otro. Genero otro número aleatorio y se lo sumo al siguiente, se lo sumo al anterior. ¿Bien? O sea, vamos a ver, vamos a generar n números aleatorios que voy a llamar r sub n. ¿Bien? R por random. ¿Bien? Entonces yo tengo r sub 1, r sub 2, r sub 3, r sub 4 hasta r sub n. ¿Bien? Entonces, ahora con eso me genero una malla que es haciendo las sumas acumulativas. La malla está definida por... qué sé yo, por S sub n igual a la suma de RJ para J desde 1 hasta N. ¿Bien? De tal manera que tengo la siguiente malla. 0, S sub 1 que es R1, S sub 2 que es R1 más R2, S sub 3 que es R1 más R2 más R3, así hasta S sub n que es R1 más R2 más R3 hasta más Rn. ¿Sí se ve? No, pero entonces yo tengo una malla que al final, donde tengo números que la diferencia entre ellos es un número aleatorio, porque la diferencia entre Sn y Sn-1 es Rn, es un número aleatorio, ¿bien? Y es una malla que llega desde 0 hasta S sub n. Bueno, pues divido todo por S sub n y multiplico por 2, y lo que obtengo al final es una malla de los T sub n que va desde 0 hasta 2. Porque, no, pero es que la primera yo estoy poniendo el 0 y luego ya pongo un número. Eso sí, no creo que esos inventos te funcionen. Por lo menos tal y como me lo estás diciendo no me suena. Porque, como te digo, tú generas así y el último paso, defines T sub n como S sub n dividir... a ver, es que estoy tomando la variable... Joder. Estoy tomando... definir los R sub n desde 0 hasta n mayúscula. Después definí los T sub n, perdón, los Sn para n desde 0 hasta n mayúscula. Y ahora defino los T sub n desde 0, para n desde 0 a n mayúscula de la siguiente manera. T sub n es igual a S sub n dividido por S sub n mayúscula multiplicado por 2.
Eso seguro te da una malla de t sub n desde 0 hasta 2. No sé si se ve. A ver, vamos a abrir el octave. Esto lo cierro. Vamos a ver. ¿Dónde está la carpeta? Aquí. Voy a guardar como malla aleatoria. ¿Bien? Okay. Entonces fíjate, de hecho voy a poner aquí function igual a malla aleatoria. Bien, y entonces voy a poner desde A hasta B. Bien, no sé por qué me lo pone, no quiero. Entonces fíjate, vamos a ver, y que quiero que tenga n puntos, ¿no? Bueno, dime, Jesús. Sí, ahora lo pongo, pero sí, la malla, ay Dios, aquí, el vector t, aquí, ¿no? Entonces, ok, voy a generar n-1, números aleatorios, porque el primero es A. Bien, ahora, S lo voy a definir como ceros desde con dimensión n, ok. De hecho, como el primero le quiero poner A, voy a poner A por unos. No, de hecho me da igual, porque solo voy a utilizar esto de aquí. A ver, lo voy a definir así. Y ahora, for k desde 1 hasta n. De hecho, de 2 hasta n, ¿no? Voy a ver. Entonces ahora yo defino s de k. Lo estaba definiendo como r de k menos 1. Estaba sumando los números, ¿no? Entonces aquí tengo que ponerle la suma de r desde 1 hasta k menos 1. De tal manera que cuando k es 2 tengo nada más 1. Ok. Ahora la pregunta es, ¿el primero no lo voy a utilizar? Pues no. Entonces le voy a poner así y listo. Y entonces ya puedo poner esto y esto. Vale. Y ahora t. Joder. T es igual, dime Jesús. Ahora lo voy a poner. T es igual, vamos a poner vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que directamente podemos poner igual a S dividido por S del último. Bien, entonces eso me hace que yo tenga números aleatorios entre 0 y 1. Ajá. Ahora voy a multiplicarlo por b menos a. A ver. ¿Sí? T es igual a t por b menos a. Bien, ahora t es igual a t más a para que empiecen en a. Y por último le añado el primero. T igual a el vector formado por el a y el resto t, ¿no? Entonces vamos a ver. Fíjense, vamos a pintar. Dime Jesús. El b por definición al final ahí tiene que salirme b, si no me he equivocado. Fíjate. Hold on.
Entonces, ahora vamos a pintar la R, bien, a altura 1. N-1. Cuidado porque... no, mejor que lo pinte en gráficas distintas porque las escalas son distintas. Me lo pinte con asteriscos. Aquí. Aquí que pinte la S. Bien. Y aquí en la última que me pinte la T. Vamos a ver si esto sale bien. Ojalá no me haya equivocado. Entonces, a ver. Malla aleatoria. A ver, vamos a poner 0, 2. Y vamos a poner, si quieren, 6 nodos para que quede... Esto le voy a poner igual a T. Así. Bien. Entonces 6 nodos nada más. Entonces, aquí da errores, pero tiene que ver... las longitudes. Ya sé por qué. Porque aquí tengo que poner un N. Por eso... Bueno. Porque el T, como le añadí al final el primero, el A la izquierda, pues tiene longitud N, que es la que tiene que tener. Y los otros tienen longitud N-1. Entonces, fíjense. Aquí he puesto la primera, los números aleatorios. Yo he generado, como N es 6, yo he generado 5 números aleatorios. ¿Bien? Entre 0 y 1. Entonces, pues me han salido estos. Este de aquí. Este de aquí, cerquita de 0. Este de aquí, 0.6 algo. Y estos otros 3 de aquí. ¿Bien? Pero estos son números aleatorios. Si yo lo ejecuto otra vez, saldrán otros distintos. De hecho, si quieren, podemos hacer la prueba. ¿Ven? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otros 3. Si yo lo ejecuto, de hecho voy a poner aquí para que se vea. Cuidado. Glabel de... Aquí voy a poner la R. Aquí voy a poner la S y aquí la T, la malla final. Entonces fíjense, lo ejecuto otra vez y miren, ahora me han salido estos 5 puntitos. ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, ahora estoy considerando este punto. Este de aquí es esos dos sumados, que es de... todo esto más esto me da por aquí. Este de aquí es la suma de este con este con este, y me da aquí. Este de aquí es la suma de este con este con este y con este. Y este de aquí es la suma de este con este con este con este y con este. ¿Vale? ¿Sí se ve? Lo que pasa es que, claro, esto es una escala de 0 a 1 y aquí, fíjense, me da una escala de 0.5 a 2.5. Voy a ajustar los ejes aquí. Claro. Entonces es xlim lo que tengo que poner, ¿no? Y aquí tengo que poner desde 0 hasta 1, seguro. Porque son números aleatorios de 0 a 1. Aquí lo que tengo que poner es desde 0 hasta la suma de todos, que es ese de n, el último, porque va creciendo. Y esto de aquí, pues debería poner de A hasta B, si todo va bien. A ver, voy a cerrar esto y genero otra vez. ¿Ven? Entonces, aquí salen estos números aleatorios entre 0 y 1. Aquí voy poniendo las sumas acumulativas. Ven que va de 0 hasta pues el último, que será 3 y cacho, ¿no?
Ahora divido todos por 3 y cacho y lo traslado para que divido por entre 3 y cacho, que es este último, y entonces me da algo entre 0 y 1. Lo multiplico por b menos a y me da una longitud de 2. Y lo traslado para que empiece en el 0, que en este caso, pues como a es 0, pues así se queda. Y yo tengo una malla aleatoria entre 0 y 2. Fíjense, aquí hay... pues así salen estos números aleatorios, los que vamos añadiendo, ¿no? Fíjense, yo puedo generar entre 0 y 2, vamos a poner ahora para que vean, de 1 a 4 y le voy a poner 20 nodos. ¿Sí se ve? Fíjense, aquí hay dos nodos muy juntitos. ¿Adivinan de dónde viene? De estos de aquí, que vienen de estos dos de aquí, que están juntitos. Por ejemplo. Digo, esto es una forma de hacerlo. Qué sé yo. Otra forma de hacerlo quizás sea más sencilla. Esta es la primera que se me ocurrió. Otra forma quizás sea más sencilla. Generar n números aleatorios entre 0 y 1. Multiplicar por b menos a y sumarle a. También es otra opción, ¿no? O sea, que esto se puede hacer directamente en una línea. T sub 2, vamos a poner. Yo genero n números aleatorios. Bien. Lo multiplico por b menos a. Quiere decir que es un vector de tamaño 1 por n. Pero ¿por qué una matriz si tú necesitas una malla de puntos? O sea, es una matriz pero que es una fila. ¿Sí se ve, Jesús? Ah, no te oí. Bueno. Genero n números aleatorios, quizás de esta forma sea mejor, pero bueno, uno a veces se le ocurre la mejor idea después, ¿no? Tras hacer varias pruebas. Ran de 1 hasta n, multiplico por b menos a y le sumo a, ¿no? Claro, me va a dar error porque no sabe quién es a y quién es b. Yo le voy a poner, por ejemplo, a igual a 1, b le puedo poner 4 y que me dé 6 nodos, ¿no? Entonces esta me da aquí, entre 1 y 4. No, espera, pero es que tengo que ordenarlos primero. Sí, no, sí, esto no funciona. Ahora, el comando sort sirve para ordenar. ¿Ven? Lo que hace es devuelve una copia de X con los elementos ordenados en orden creciente. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Ordenar el vector de números aleatorios. Entonces me da esto de aquí. Pues entonces olvídense. Con este comando generan su malla aleatoria. Si quieren se lo pongo aquí. Fíjense qué sencillo era, pero pues a veces a uno pues tiene que pensarlo varias veces, ¿no? Aquí. ¿Sí se ve? No, pero se lo puedes poner al final. Le pones, en lugar de n le pones n-2 y le añades el primero y el último y ya. A ver, puedes poner aquí n-2, esto lo voy a llamar simplemente t, y luego pones t igual a un vector donde pongo el a, el t y el b. Listo. ¿Sí se ve? Bien, entonces
Entonces lo que le estaba proponiendo antes, pues habría que ver qué tipo de distribución de probabilidad o de probabilidad tiene ahí para los puntos. Yo intuitivamente creo que eso funciona bien, pero bueno, se podría analizar matemáticamente. Pero con eso también esto se puede analizar, pero pues está claro que son números aleatorios entre n menos 2 números aleatorios entre A y B. Luego, si quieres que estén en el A y el B, los pones y porque esos tienen que estar, y vamos para la malla y ya. Bueno, ok, ¿sí se ve? Si quieren, voy a copiar esto ya que quedó así bien. Entonces aquí en el programa aquí puedo poner. Bien, lo digo porque como luego se lo voy a compartir para que lo tengan, ¿no? Estos sus dos. Y aquí si quieren pueden pintar. A ver, pues esto probablemente sirva, cambiando alguna cosilla. De sus dos. Ya está, yo creo que con esto queda. Aquí tiene una malla aleatoria entre 1 y 4 de no sé cuántos puntos puse, 20 o los que sea. Uno puede poner más puntos y ahí le van saliendo los puntos de la malla. O de esta manera, y aquí tiene también otra malla de puntos aleatorios. ¿Sí se ve? Lo de pedirles una malla de puntos aleatorios no tiene mucho caso en el numérico. ¿Bien? Cuando uno considera mallas no uniformes, normalmente es porque el paso que va tomando en cada caso no es aleatorio, sino que tiene que ver con algo del numérico del problema. Que hay sitios donde tienes que afinar la malla para tener menos error y hay sitios donde puedes poner el paso más grande porque tu error estimas que no es tan grande. ¿Bien? Eso luego hay una sección del programa para métodos con paso variable, ¿bien? Que ahora no nos va a dar tiempo, pero bueno, aprovecho para decirles que el próximo semestre voy a dar otra vez el curso de ecuaciones en diferencias y voy a continuar obviamente con este curso de cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces donde me quedé pues voy a continuar. Pero bueno, entonces yo les puse en este ejemplo una malla aleatoria para no complicarles, es para probar el método que están haciendo para una malla no necesariamente uniforme, pues pongan una malla aleatoria, la que sea, para ver cómo está funcionando el método, y al graficar van a ver que hay sitios donde hay trozos de segmentos de recta y en otros sitios donde se pega, son trocitos más chicos porque los nodos están más juntitos, pero nada más, ¿eh? En la práctica no tiene sentido considerar una malla aleatoria. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna duda más que quieran comentar? Ok. Si tienen dudas, pues escríbanme. ¿Bien? Bueno, pues entonces, dime, Ulises. Ok, de nada. Bueno, pues dime, Carmen. Ok, ¿necesitan más tiempo para la práctica? ¿Los demás también? Ajá. Ok, bueno, está bien. Está bien. ¿Qué les parece si movemos el deadline al domingo en la noche? ¿Les parece? Entonces, en lugar del viernes a las 12, el domingo a las 12, el domingo para el lunes. ¿Vale? Así tienen 2 días más.
¿Perdón? No, no, de esta, de esta. Entonces sería, para que luego no me digan, el domingo 15 a las 24:00. ¿Vale? Del domingo al lunes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues nos vemos mañana a las 12. Tenemos clase de teoría, yo creo. ¿Vale? Quieren... sí, tenemos que avanzar con la teoría. A ver si iba a decir que querían hacer, pero tenemos que avanzar porque nos hemos retrasado últimamente. ¿Vale? Muy bien, nos vemos mañana entonces. Hasta luego. Hasta luego, de nada.